el laboratorio fue usar la máquina del Melt Flow Index, que se utiliza para caracterizar los polímeros a una cierta velocidad. Te da solo en un punto, entonces es a una velocidad constante, y lo que te da la máquina es la cantidad de gramos de polímero que salen a través de un capilar por cada 10 minutos. Entonces, ya dependiendo del polímero que tú uses en la máquina, va a significar el peso que vas a tener que utilizar para bajar ese polímero a través del capilar. Y lo que haces es cortar el polímero en un cierto punto cuando la máquina pita, y luego cortarlo otra vez y medir esa cantidad de polímero que salió en ese tiempo que te dio la máquina, lo pesas, lo introduces en la máquina y luego ya te terminando el Melt Flow Index para caracterizar. También en el laboratorio utilizamos un equipo que se llama viscosímetro, el cual te ayuda a medir una viscosidad puntual de algún polímero. Primero se tiene que calibrar el equipo y se utiliza una solución estándar con un spindle número 4. Este spindle es una aguja que tiene un círculo, que al hacer una velocidad de revoluciones por minuto genera un cierto torque que se mide a través de un resorte, y este tiene una sensibilidad de 10% a 100% del equipo. Aprendimos de manera muy general cómo clasificar los plásticos mediante el tacto, cómo los de alta densidad pueden sonar cuando los mueves y los de baja densidad no hacen ese sonido. ¿Listo? Algo de lo más importante que aprendimos hoy en la clase fue la clasificación de los polímeros, y aprendimos que se clasifican en 4 tipos diferentes, los cuales son usos, cómo se comportan a altas temperaturas, su cristalinidad y su origen químico. En base a los usos, lo importante es que pueden ser, aquí como los tengo anotados, pueden ser fibras, pueden ser plásticos o elastómetros. En comportamiento térmico tenemos 2 tipos principales, los cuales son los termoplásticos, que estos al aplicárseles calor pueden fluir y se pueden volver a moldear, y los termofijos, los cuales con un calor alto pierden sus propiedades y se deforman permanentemente. En cristalinidad tenemos 2 tipos principales, cuales son los semicristalinos y los amorfos. Los semicristalinos están formados por cristales con el mayor porcentaje de ellos muy arreglados, y los amorfos es un desorden de puros cristales. Y por último, en su origen químico, tenemos que lo más importante para esto es que están formados por carbón, aparte de que puede haber diferentes tipos de polimerización, entre los cuales se encuentran la condensación y la ionización. El día de hoy el doctor Bonilla también explicó la diferencia entre termoplásticos y termofijos, y básicamente lo que son los termoplásticos son plásticos que pueden calentarse y volver a ser utilizados, ya que no se modifica su molécula, y los termofijos son plásticos que una vez que se calientan después de la inicial hacen reacción con el oxígeno y se vuelven inutilizables otra vez. Es muy importante que cuando vayas a comprar un producto, para poderlo hacer tu empresa o algo, tener las características del plástico, del polimérico. Eso es muy importante porque el peso molecular puede variar mucho entre un producto y otro. Y también el cis y el trans te dan diferentes características y diferentes propiedades mecánicas. Entonces tienes que tener mucho cuidado que el producto que estés comprando sea constante y específico. Hablando otra vez del peso molecular, era muy importante también checar la tabla para ver el promedio y ver cuál es el mínimo y el máximo, y a veces poder sacar una escala y tener un control sobre el producto que estás utilizando y no tener fallas en el sistema. El proceso de polimerización se puede llevar a cabo mediante varias formas. Una de las más comunes es mediante la formación de radicales libres, en el cual, a grandes aspectos, para no detenernos mucho, digamos que son como ganchitos donde se puede crear un radical, ya sea mediante peróxidos o mediante radiación ultravioleta, en el cual se agrega, normalmente se usan halógenos, por ejemplo yodo o flúor, en el cual se rompen las moléculas la molécula del gas, y este reacciona con la cadena con el monómero. Este monómero se radicaliza y comienza una reacción en cadena con los demás. Esto se puede llevar a cabo mediante infinidad de veces, hasta que o se te acabe ya sea tu reactivo limitante, que pueda ser o el iniciador o el mismo monómero,
o hasta que la propia cadena se cierre junto con otra. Es precisamente de esto, vamos a hablar más adelante de ello, es porque varían el tamaño de las diferentes cadenas. Ese es uno de los más comunes mediante creación de radicales libres, pero también uno de los más usuales, dependiendo de qué tipo de monómero o polímero se quiera crear, también se suelen usar catalizadores, el cual, mediante el mismo concepto de reacciones en cadena, el catalizador actúa con la molécula y ya sea mediante alguna sustitución o algún intercambio atómico, se crean cadenas de grandes polímeros. Inicialmente se quiso hacer una medición del peso molecular de una manera lineal, pero se veía como una curva normal pero sesgada. Entonces lo que se optó para solucionar este problema fue realizar la misma curva, pero que el eje X de la curva sea lineal logarítmico. De esta manera queda la curva normal y se pueden observar diferentes aspectos como MW, que es el promedio del peso molecular, y dividiéndolo entre Mn, que es el número de peso molecular, te da la pendiente de viscosidad. En cambio, MZ, que es el promedio más alto de estos datos, se relaciona con elasticidad, y a partir de estos valores podemos encontrar diferentes números que se relacionan a la elasticidad y viscosidad para las aplicaciones de los materiales que vayamos a utilizar. La que aprendimos fue sobre el acomodo espacial o estereoquímica, que habla sobre el diferente acomodo de las moléculas. Vimos el ejemplo del polipropeno, donde la densidad es diferente, pero la masa molecular es la misma. En clase vimos el concepto de copolímeros, que hace referencia a la combinación de varios monómeros para cambiar las distintas propiedades físicas y químicas de un polímero. En el primer caso se tienen los homopolímeros, que se trata de la propia cadena sola, sin ningún otro tipo de injerto de polímero. Después están los copolímeros, que se tratan de polímeros alternados. Se añaden otros monómeros como el butadieno a partículas de estireno para cambiar las propiedades. Por otra parte, se tiene los injertos de copolímero, que ayudan a que el material tenga una mejor resistencia a los impactos. Y finalmente se tiene el injerto terpolímero, en los cuales se combinan partículas de acronitrilo, butadieno y de poliestireno para así tener un material más completo a resistencia de impactos y de tensiones.